Online Marketing Episode 2552. ¿Qué pasa? Que ahora ya todo el rato en inglés, ¿no? Of course, my darling. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online, hoy episodio 2552 del martes 20 de febrero de 2024, programa que vamos a dedicar a todas esas personas que vamos a tirar la basura al container, vamos con las manos llenas ahí con 2 bolsas de basura así a lo Hulk, haciendo fuerza de bíceps y tal, llegamos al contenedor, pisamos la palanca, ¿sabéis que los contenedores tienen una palanca ahí en el suelo para pisar y que se abra la tapa sin tener que tocarla porque bueno, es una basura y tal, y dices, venga, ya he llegado, pisas y no se abre? No se abre, ¿por qué? Porque están rotos, están todos rotos. Yo no sé qué pasa con estos pedales, pero se acaban rompiendo todos y te quedas ahí como un tonto pisando el pedalito ese, o a veces, ojo, esto también me ha pasado, el pedal está justo por encima de la acera, pero como el contenedor está en la calzada, entonces ¿qué ocurre? Que no lo puedes pisar, porque precisamente está ahí la acera. Bueno, en fin, si os ha ocurrido en alguna ocasión y habéis tenido que abrir manualmente y tocarlo todo y después tener que tirar ahí de gel hidroalcohólico, desde aquí un abrazo. Señores, señoras, hoy un programa interesantísimo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una idea de negocio que quizás va a ser vuestra idea de negocio. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día 2 nuevas clases. Esta semana, ya lo sabéis, estamos con el curso de Membership Sites. Vamos a usar Restrict Content Pro para crear nuestra membresía. Esta mañana veremos los ajustes generales y los pagos, y esta tarde los mails. Estos mails que se envían cuando se da de alta, cuando se da de baja, si falla algún pago, etcétera. Echadle un vistazo que está estupendo, boluda.com, el Netflix de los emprendedores. Sara, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, la verdad. Aquí resumiendo libros para el club de lectura y mandando emails con ideas de negocio. Bien. Muy entretenida, vamos. Estupendo. Bueno, de hecho, he tenido que retocar el prompt de Sara de las ideas de negocio porque últimamente estaba repitiendo más de lo normal. Una cosa es que cada mes pues haya un par de ideas repetidas, pero últimamente estaba repitiendo algunas cosas y he tenido que retocar el prompt. De hecho, estoy pensando un sistema, estoy ideando ahí, urdiendo un plan maquiavélico para que el prompt cambie automáticamente cada vez que genera una idea de negocio y ponerla en el propio prompt para que no se repita. Bueno, estoy acabando de pulir todos estos detalles con Zapier, pero no es fácil, no es fácil. En fin, si queréis apuntaros, ya lo sabéis, boluda.com/ideas de Sara y el club de lectura en boluda.com/club. Venga, va, sin más dilación, hablemos de la idea de negocio que ha surgido precisamente de una charla con Sara. Se trata de un podcast de historias personalizadas. A ver, el concepto es muy simple. Básicamente se trata de crear un podcast que ofrezca la posibilidad a los oyentes de crear contenido específicamente para ellos o para la persona a quien se lo quieran regalar. Imaginémonos que alguien dice, a mí me gustaría mucho la historia de cómo se conocieron mis abuelos, por ejemplo, que siempre nos lo ha contado nuestro abuelo y tal y cual, y me gustaría que estuviera en formato narrado, en un audiolibro, audiocapítulo, en este caso en un podcast. Entonces, vale, esta idea de negocio se puede enfocar de formas distintas. Yo os voy a dar una de estas formas, pero también iré apuntando a posibles cambios que se puedan realizar en función de cómo lo veáis más coherente. Pero básicamente se trata que, a diferencia de un podcast tradicional, en este caso los capítulos, los episodios, están personalizados, de forma que añade ese valor emocional, ese valor inédito a cada episodio para cada oyente que lo ha pedido, que esto, como veremos, va a ser el servicio de pago. La diferenciación en este caso es de especialización, es decir, que es un producto muy concreto. Estamos hablando de una redacción y locución personalizada para los clientes. A ver,
en este caso que os digo, luego veremos distintas posibilidades. Yo he pensado en un podcast de historias, de anécdotas, pero que sean de los propios oyentes. De esta forma, el cliente o el oyente, según se mire, envía detalles sobre su historia o su anécdota que quiere que hagamos un podcast. Y se hace como una selección, pues claro, deben ser historias interesantes. Para que os hagáis una idea, os dejo un enlace en las notas del programa de un podcast que, bueno, antes ya era un programa que hace mucho tiempo que funciona en Estados Unidos, que se llama The Moth. The Moth son historias interesantes cada una. Es como unas charlas TED, para entendernos, pero de anécdotas, de historias emocionantes, originales o simplemente divertidas, contadas por las propias personas. Aquí en este caso no, aquí en este caso lo que haríamos sería narrar, o sea, redactar y narrar esas historias. Pero os lo dejo en las notas del programa por si queréis verlo. La idea aquí básicamente sería que alguien nos manda una anécdota, mis abuelos se conocieron así, o lo que me pasó no sé cuándo en un viaje que hice a la India, cosas curiosas para que nosotros las redactemos y las locutemos en formato de podcast de historias, de anécdotas que le pasa a la gente. Claro, aquí la gracia es que basándonos en la información que nos mande, nosotros vamos a crear y a producir este episodio del podcast con esta historia personalizada. A partir de aquí, claro, nosotros esto lo podemos enfocar de muchas formas. O sea, podríamos ofrecer distintos géneros. O sea, en función de la preferencia del cliente, podría ser una aventura, un misterio, incluso una historia de desarrollo personal, como alguien fracasó en los negocios y luego montó otra cosa que sí le funcionó y que tenga ahí una moraleja o una parte inspiracional de cómo ha conseguido llegar a donde ha llegado, etc. Es decir, no todo tienen que ser historias de aventuras. Puede ser una lección, puede ser algo interesante, curioso. Ya os digo, depende de cómo lo planteemos, ¿eh? Esta idea, claro, es original porque va más allá del típico podcast genérico que decide el productor del podcast de qué va a hablar y lo explica, sino que aquí lo vamos a hacer a medida. Claro, fijémonos que el perfil de cliente en este caso debería ser una persona que busque o bien tener un formato en audio de una historia que le ha ocurrido, o bien porque, y aquí creo que puede ser un cliente interesante, para regalarlo. Hay historias, a ver, ¿quién no tiene en casa algún familiar que siempre le pasan las cosas más surrealistas o un abuelo que contó? Por ejemplo, el caso de mi abuelo, recuerdo que me explicaba muchas historias de la guerra y había una historia en la que me contaba que quedaba porque había los dos bandos, ¿no? Entonces, uno de los bandos tenía papel de tabaco y el otro bando tenía el tabaco, pero claro, estaban en guerra. No podían ir y comerciar normalmente. Entonces lo que hacían era quedar por la noche, ojo, los dos bandos en un río y se pasaban, intercambiaban tabaco por papel de tabaco. O sea, los enemigos, ¿eh? Entonces, en el río este, me acuerdo que me lo contaba y yo pensaba, esto es muy surrealista, ¿no? Pues resulta que ponían el tabaco o el papel del tabaco, dependiendo, en unas cantimploras, y entonces se lo pasaban con una cuerda, o sea, imaginémonos una cuerda, ¿no? Que hace un loop, o sea, una cuerda que atas el inicio de la cuerda con el final de la cuerda, ¿vale? Y hacía lo siguiente, es que es muy fuerte esto, ¿eh? Y recordemos que estaban en plena guerra, o sea, eran bandos contrarios, pero claro, querían fumar, unos tenían el papel, los otros tenían, es muy surrealista, el tabaco. Entonces lo que hacían era, imaginaros la cuerda así como estas cuerdas de tender, ¿sabéis? Que cuando vas estirando o acercando la cuerda, pues se aleja el otro tramo, ¿no? Bueno, pues ponían unas cantimploras para que no se mojara el papel en el río, ¿vale? Entonces unos ponían la cantimplora con el papel y los otros ponían la cantimplora llena de tabaco. Entonces iban haciendo este movimiento que estoy haciendo yo con las manos, pero que no me veis, ¿vale? Pues iban como si fuera una polea corriendo la cuerda y, claro, una cantimplora se alejaba, la que tú habías rellenado, y la otra se acercaba. Entonces hacían así el intercambio en el río, no sé por qué lo hacían en el río, no sé exactamente qué pinta el río aquí, pero lo hacían así y podían intercambiar, pues en este caso, el tabaco por el papel. Claro, y el día siguiente, pues se disparaban. Era muy raro, ¿no? Bueno, pues esta es una historia. Yo la he contado súper mal, ¿eh? Pero imaginaros esto pasado por una persona que sepa escribir bien o un ChatGPT que nos lo pula. Nosotros podríamos ir a ChatGPT, contarlo así, un poco a lo loco, como he hecho yo, o a través de AudioPen, herramientas como estas, que luego te redactan bien la historia y locutado con una voz chula. Una voz así de estas de presentador o una voz de presentadora. Incluso podríamos tener un par o tres de locutores para ofrecer un poco de variedad y que el cliente pudiera
pudiera elegir. Entonces, imaginémonos que yo digo, ¡ay! Esta historia me encantaría tenerla, porque es súper curiosa, además la podría regalar a mi abuelo para que la escuche, o a mi familia. Mi abuelo ya no está, pobrecillo, desde aquí un abrazo, Jaume, pero sí que podría regalárselo a sus hijas, o sea, a mi madre y mi tía, ¿no? Bueno, pues sería un regalo muy chulo. Imaginémonos que sin saber nada les digo, toma, un regalo que creo que te va a gustar, y les pasas el enlace de ese episodio del podcast. Lo van a flipar, porque no se lo esperan, claro. Bueno, pues algo parecido. Todos tenemos esas historias que bien contadas y bien locutadas pueden ser un regalo muy chulo. Luego, pues también podría ser para padres, otro perfil de cliente, padres que quieren cuentos a medida para sus peques, por ejemplo, ¿no? Pues mira, yo siempre les cuento esta historia, o tengo esta idea tal y cual, un cuento cortito, ahora veremos el tema de precios y duración, para mis hijos. Entonces se lo voy a poner cuando vayan a dormir. O quizás simplemente aficionados a podcast que quieren un contenido más personal, más relevante. Porque, como digo, esto se puede enfocar de muchas formas. No tiene por qué ser esto que os digo yo de historias interesantes, sino que podría ser, hey, yo quiero un podcast en el cual hables de esto. O sea, que hables de por qué la física cuántica y la teoría de la relatividad general de Einstein no se llevan bien. Por ejemplo, algo muy concreto, muy específico. También podría ser para podcasts científicos, para podcasts de marketing, pero en este caso yo lo enfoco a historias entrañables, personales, etcétera. Pero lo podéis llevar al terreno que queráis, ¿eh? O simplemente, yo qué sé, igual es una pareja que quiere que cuenten cómo se conocieron. Estilo película romántica, una rom-com de estas, ¿sabéis? Pues algo parecido. Pues a nosotros nos pasó una cosa que es digna de película romántica, pero como no tenemos el dinero para hacer una peli romántica, te lo voy a contar para que hagas este episodio del podcast. Y para San Valentín, regalazo. Bueno, ahora ya llegamos tarde porque San Valentín ha sido hace poquito, pero sería una posibilidad, ¿eh? Para San Jordi, que falta nada, un par de meses. Vale, entonces, modelo de negocio de todo esto. Como supongo que ya os habréis imaginado, los más avispados, esto es la venta directa de estos episodios personalizados. Es decir, ¿quieres que escribamos y que locutemos tu historia? Pues aquí está nuestra propuesta de valor. Entonces van a la página web, rellenan un formulario. Yo lo que haría, porque ya os digo, no todas las historias pueden ser tan bonitas, entrañables y chulas como puede parecer. Igual sería no cobrar hasta que se podría autorizar el pago, pero no pasarlo efectivo. Esto se puede hacer también con WooCommerce, DiDi, etcétera. Es decir, que se prevalida el pago, pero hasta que no aceptamos ese encargo, pues no se cobra. Si no lo aceptamos porque vemos que dices, ostras, es que esta historia es muy sosa, no tiene más y no vemos cómo arreglarla para entendernos, pues entonces no se lo cobramos. Pero si vemos que sí, que dices, ostras, porque claro, la gracia de todo esto es que este podcast tenga engagement, este podcast tenga éxito, sean historias muy chulas que la gente quiere escuchar. De hecho, el que os digo del The Moth, mi mujer, Laura, está enganchadísima, o sea, se va a dormir cada día escuchando episodios de este podcast. Para que os hagáis una idea, os dejo, no está en español o no me suena que esté algo parecido en español, pero os lo dejo para que veáis simplemente los títulos y de qué va cada historia. Bueno, pues como os digo, la idea es que este podcast sea muy interesante para que la gente se enganche. Si son historias pues claro, no va a pasar. O bien simplemente un formulario en el cual la gente envíe sus historias y si vemos que sí, que efectivamente dices, ostras, esta tiene mucha chicha, es muy chula, la aceptamos, entonces se le manda un enlace de pago. Hey, mira, hemos aceptado tu historia porque creemos que puede ser muy chula, tal y cual. Ya os digo, luego ahí podemos indicar, hey, pues queremos que la lea esta locutora o este locutor porque creemos, o lo podemos mantener nosotros, esa decisión, decir, bueno, para este tipo de episodio creo que este locutor queda mejor porque la voz es más divertida o más seria o no sé qué. Pero si no, se podría ofrecer la posibilidad para que el cliente elija el locutor. Y precisamente esto nos lleva al tema de los precios, ¿vale? A ver, precios. Bien, pues el precio va a depender un poco de la complejidad de la historia, de la duración y también de los detalles personalizados que se requieran. Es decir, si hace falta más o menos investigación, si hay más o menos trabajo en creación de personajes, el guión, etcétera. Pero creo que más o menos, porque quiero daros precios, si es un monólogo, si es básicamente arreglar un texto para redactarlo que quede chulo y locutarlo, estaríamos hablando que un episodio estándar de unos 15-20 minutos, como este podcast, iría sobre los
100, 200 euros, 250, dependiendo. Y un episodio extendido de 30 a 40 minutos podría ir sobre los 300, 500 euros. Igual a alguien le parece mucho, pero no lo es tanto considerando que debemos tener ahí un guionista para hacer esta historia entrañable, para hacerla chula, o sea, alguien o un redactor o un autor o un periodista, pero tiene que ser chula la historia como tal, se tiene que escribir bien. Dudo que los clientes directamente nos manden algo que digas, ostras, que esto está perfecto, vamos a leerlo y ya está. Luego un locutor y luego alguien que edite el audio. Vale, entonces, si hay un perfil de persona que puede hacerlo todo, evidentemente este precio puede bajar, pero yo creo que aproximadamente, de promedio, unos 10 euros por minuto, más o menos, el podcast personalizado, porque claro, es que es trabajo, ¿eh? O sea, no estamos hablando de me siento, lo leo y ya está. No, hay trabajo detrás de todo esto, y la edición, etcétera. Con lo que yo creo que de base, unos 10 euros el minuto, que pueden ser 8 o 12, dependerá un poco también de la infraestructura que necesitemos para montar todo esto, es un precio razonable. ¿Es esto lean? Sí, por supuesto que es lean. ¿Qué necesitamos? Pues nada, una inversión mínima. O sea, podemos empezar con un equipo de grabación básico. Yo personalmente, el micro que estoy utilizando ahora, que no está mal, quizás no es el mejor micro del mundo, pero el que estáis escuchando en estos momentos me costó 20 y pico euros. O sea, es mínimo. Y luego el equipo de grabación, que básicamente es el portátil. A ver, que si tú dices, no, yo es que soy un podcaster pro y tengo una tabla de mezclas y un no sé qué y un micro especial y no sé cuántos y todo mi equipo cuesta un pastón. Vale, lo veo bien, pero no hace falta. Para empezar, ya os digo, yo este podcast lo grabo con este micro. O sea, ¿y se podría mejorar? Pues seguramente, pero bueno. Ahí está, o sea, que no hace falta, que lo tienes ya porque eres un podcaster muy pro, genial, pero si no, pues no pasa nada. Y luego, pues nada, un software gratuito de edición de audio como Audacity, el que utilizo yo, ya está. Realmente a nivel de gastos, el dominio, porque ya sabéis que una web siempre es muy importante, aunque inicialmente no la utilicemos, porque dices, es que esto lo cuelgo en Spotify y ya está, porque tienen almacenamiento gratuito, infinito, lo dejo ahí, me dan el feed, lo pongo en los otros podcatchers y listos. Pero creo que vale la pena tener un dominio, empezar a hacer marca, comentarlo en el podcast, pues historiaschulas.com, no sé, me lo invento, no uséis este porque es muy cutre. Pero para que luego quizás vamos a querer hacer un newsletter, vamos a querer hacer, yo qué sé, pues unas notas del programa, vamos a querer hacer una propuesta o algún tipo de afiliación con alguien y vamos a necesitar un dominio.com/algo para dirigir a la gente. O sea, siempre vale la pena trabajar en marca, ir creando esa marca que, aunque en este momento inicial no la usemos, quizás en el futuro valdrá la pena tenerlo. O sea que yo iría por ahí. Y luego a nivel de marketing, porque claro, ¿cómo empezamos esto? Pues si dices, a ver, si es un podcast que se escucha mucho, la gente estará encantada de pagar por un servicio que va a estar ahí, que van a tener el podcast tan chulo, el episodio del podcast, además la gente va a escuchar su historia, etcétera, etcétera, varios motivos, ¿no? Pero si no hemos empezado, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si no empezamos, ¿cómo la gente va a saber de nosotros? Sin saber de nosotros de dónde vamos a sacar las historias, etcétera, etcétera. Yo lo que os diría es que empezarais con historias propias, con historias de amigos, con historias de conocidos, de familia. O bien, si ya tenéis una comunidad, se podría hacer una llamada en redes sociales, en vuestro podcast, donde sea, para que la gente mande sus historias, elegir las más chulas y esas iniciales hacerlas gratuitas. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es empezar un podcast de historias. Bueno, en este caso ya os digo, yo lo enfoco a historias emocionantes, emocionales, entrañables y tal, con un mensaje detrás que la gente le guste escuchar esas historias cortitas, 15, 20 minutos, ya os digo, para generar una audiencia, una masa crítica mínima de audiencia para luego poder ofrecer este servicio ya de pago. Con lo que se podría empezar, pues así, preguntando a vuestros padres, a vuestros abuelos, a vuestros hermanos, a vuestros tíos, historias de estas que tenemos alguna historia en la familia, que tal, que cual, y seguro que alguien dice, hombre, sí, esa vez que un tío nuestro se fue a China, por ejemplo, el tío de mi padre se fue a China, trabajaba descargando muelles, y se fue a China y ahí aprendió Kung Fu. Y es curioso, esto también pasó durante la guerra, que se volvió un poco loco. No sé exactamente qué le ocurrió,
pero decidió hacer kung fu en los tejados de las calles de Barcelona. O sea, se subía a los tejados y ahí hacía kung fu. Y durante uno de los bombardeos en Barcelona, que estaba toda la gente escondiéndose en búnkers y en sótanos y todas estas cosas, él, pues ahí estaba, que por cierto se arrancó todos los dientes porque le quedaban muy pocos, y decidió arrancárselos y no tenía dientes. También un personaje, ¿eh? Iba con un cuchillo que le llamaba chori, no sé por qué, chori, y usaba este cuchillo para trocear toda la comida y la iba como masticando sin dientes, no sé, como rumiando o algo así, y la comía así. Bueno, en todo caso, que estaba el bombardeo este. Y ¿veis cómo hay historias? Y yo ya tengo como 20 o 30 de mi familia solo. Bueno, pues hubo el bombardeo y todos le decían Vicent, Vicent, pues se llamaba Vicent, sí, no, claro, pues no le llamarían así. Vicent, que están bombardeando, ¿qué haces ahí arriba? Baja, vente aquí al sótano este, que no sé qué, no sé cuántos. Y él, a mí las bombas, no sé qué, no sé cuántos. Y el tío ahí haciendo tai chi en la terraza. Y total, que empezaron a bombardear y cayó una de las bombas en el sótano donde todas esas personas estaban escondiéndose y los mató a todos. Y este tío de mi padre, bueno, tío abuelo de mi padre, pues sobrevivió ahí haciendo catas de tai chi o de kung fu, no me acuerdo. Se lo tendría que preguntar exactamente a mi padre, porque, bueno, ¿veis a qué me refiero? O sea, ordenar todo esto, ¿no? Bueno, pues se salvó porque estaba haciendo las catas estas en un tejado, imaginaros, ¿no? Bueno, pues historias de estas, que contadas, redactadas bien y contadas bien, no como he hecho ahora, que la he destrozado, pueden ser muy entrañables, muy interesantes. Con lo que ahí queda esta idea de negocio. Como digo, la podéis llevar al terreno que queráis. Podéis decir, yo voy a hacerlo, pero con historias, yo sé, ficticias, yo con historias reales, yo con contenido educativo que me pidan mis oyentes a medida. Les voy a hacer los audios, etcétera. Pero básicamente la idea a nivel conceptual es la misma. Es ofrecer un podcast que cada episodio, el contenido, lo elige uno de los oyentes que paga por su creación. Ya está. En fin, pues ya está. Esta es la idea de negocio. Espero que sea de interés, espero que sea de ayuda o que simplemente os inspire para crear otra idea de negocio. A mí personalmente me gusta mucho y creo que voy a hacer un listado de historias de estas, porque si alguno de vosotros decide montarla, pues bueno, ya tiene a un interesado. Pues ya está, esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en Boluda. Un momento, estoy pensando, ¿por qué no me mandáis? Voy a dejar un formulario. Vamos a hacer una prueba, porque esta idea es muy, muy chula. Voy a dejar un formulario en las notas del programa. Vamos a poner boluda.com/historias, por ejemplo. Boluda.com/historias. Podéis ir directamente, es un formulario de Google. Mandadme aquellas historias. No hace falta que os la curréis, simplemente puede ser un párrafo. Podéis meter un rollo patatero, pero puede ser simplemente un párrafo. Pues a mis padres les pasó que tal y cual, no sé qué, no sé cuántos. O a mi abuelo me contó un día una historia que le pasó durante no sé cuándo y tal y cual. Para ver ¿qué tipo de historias? Porque igual soy yo el raro, que tiene historias de familias surrealistas, ¿no? Pero mandádmelas porque veremos y os diré a ver qué tal. No es que yo vaya a montar esto, pero os diré si realmente hay chicha por ahí. Yo creo que sí, que hay muchas historias y muy, muy interesantes como para hacer esta idea, Venga, ahí queda. Bueno, lo que decía, pues eso, muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y Spotify, por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Señores, señoras, nos escuchamos mañana miércoles con una nueva Consultoría Express. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, muy buenos días. Venga, va. Di algo muy británico, muy, muy estereotipado. After a spot of tea, we decided to pop over to the neighbour's garden for a cheeky natter, despite the drizzle. Me encanta.